casa del Señor. Gloria sea al Señor. Salude a su hermano que tiene al lado, dígale bienvenido seas a la casa del Señor. Amén. Y así con ese gozo de la presencia del Señor en este lugar, vamos a ir a la palabra del Señor, ahí en el libro, en Efesios, la carta de los Efesios, capítulo 4. Amén. Vamos a leer los primeros versículos. Vemos el tema ahí mismo, unidad. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando lo tengamos nos ponemos de acuerdo con un amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que está entre nosotros. Su palabra dice: yo puesto preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Aleluya. Ahí mismo cerremos nuestros ojos. Vamos a orarle al Señor. Vamos a decirle: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos en esta hora ante tu presencia. Sabemos que esta es tu casa, casa de Dios y puerta del cielo. Sabemos que tú te mueves a misericordia en este lugar, Señor. Y hoy venimos ante ti, Padre. Que sea tu palabra, Señor, dándonos ese consejo en esta hora, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Gloria sea al Señor. Aleluya. Dígale al que tenga al lado que el Señor te bendiga. Hoy es una tarde de bendición. Amén. Una tarde de bendición, un día más que venimos a la casa del Señor. Sabemos que cuando venimos a la casa del Señor es porque venimos necesitados de Él. Amén. Yo cada día, cada mañana le digo: Señor, hoy es un día más, pero es un día que estoy más necesitada de ti. Amén. Yo no sé usted si habla así con el Señor, pero yo así le digo: hoy estoy más necesitada de ti, Padre. Y hoy necesito que me fortalezcas y que tu Espíritu Santo prevalezca en mí. Y yo cuando leí esta palabra, la unidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Y veo que aquí hablando el apóstol Pablo, ¿desde dónde? Él estaba preso, dice, amén. Pero desde ahí él estaba pendiente de la iglesia de Éfeso, amén. En aquellos tiempos él estaba ahí pendiente, hablándole a la iglesia de Éfeso, aconsejándole por medio de la palabra. Pero hoy en esta tarde este consejo es para cada uno de nosotros. Amén. Yo no sé usted, pero cuando yo empiezo a leer, dice: yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. Dígale al que está al lado: tú fuiste llamado. Amén. Fuiste llamado por el Padre. Amén. Desde el momento que nosotros, amén, usted muchas veces, no lo sé, pero quizás usted puede decir: ¿llamado a qué? ¿A qué? El Señor lo ha llamado para ser salvo, amén. Porque dice que cuando nosotros venimos a sus pies y nosotros le buscamos y empezamos a andar en rectitud en sus caminos, amén. Nosotros somos hijos del Señor, amén. Nosotros ya fuimos marcados para salvación. Entonces, ¿qué dice la palabra? Como es digno, dice, amén, de la vocación con que fuiste llamados, amén. Y seguimos leyendo el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, amén. Este versículo nos da una gran enseñanza, amén. Si lo empezamos a desglosar, vamos a aprender mucho, amén. Vamos a aprender mucho donde empieza a decir: con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad. Amén. Primeramente,
despojándonos nosotros de aquello que nos estorba, ¿verdad? Para poder, primeramente, servirle al Señor. Con humildad. No con altivez, no con soberbia, no con arrogancia, no con... Amén. Porque la carne se levanta. No maltratándonos los unos a los otros. No la carne, dejando que la carne tome autoridad. ¿Por qué dice la palabra? ¿Cómo dice? La unidad en el Espíritu Santo. Si estamos unidos en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia mora en nuestros corazones, vamos a tener esa humildad y esa mansedumbre en cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Están conmigo o estoy equivocada? ¿Amén? Porque yo eso es lo que le clamo al Señor. Señor, tú me has llamado, pero yo necesito ser una mujer humilde. Necesito ser una sierva inútil, Señor. Así se lo digo. Que toda arrogancia, que toda altivez, que toda soberbia, que ya no existe en mi vida. Entonces, cuando el Señor nos está hablando, ¿de qué nos tenemos que despojar para poderle servir? Amén. ¿Cómo tenemos que llegar a Él para poderle servir? Amén. Y luego venimos viendo que dice lo siguiente, y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Mire qué precioso esto. Esto es muy precioso. Soportándonos los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Y el amor, ¿qué cubre? Multitud de pecados. En el amor del Señor. Tenemos que soportarnos los unos a los otros. Y aquí cuando dice la palabra soportándonos, es que nosotros tenemos que vivir en armonía, amén, con el hermano, amén. Que no nos enfademos, que si el hermano, porque en la casa del Señor está el servicio para su casa, amén. Ya lo sabemos, ¿verdad? Que nosotros somos servidores del Señor, todos. Usted declárese, amén. Si usted no es servidor, yo soy un servidor más. Declárelo, amén. Declárelo ahí donde está. Porque a eso nos ha llamado el Señor, a servir en su casa y hacerlo con amor, con unidad y tratarnos bien, amén. Y si algo hicimos mal y nos llamaron la atención y nos corrigieron, amén, recibirlo con amor, con mansedumbre, amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, amén. Recibirlo, dice la palabra, ¿verdad? Tenemos que recibirlo y ser ejemplo, amén. Porque la palabra del Señor, eso quiere que nosotros seamos, amén, hacia los demás. Porque si no, no podemos nosotros ser ejemplo para los demás, para el que viene llegando, ¿verdad? Entonces nosotros nos preparamos para eso, ¿verdad? Para servir con amor. Y el amor es ¿qué? Es un fruto del Espíritu Santo, amén. Es un fruto del Espíritu Santo, que ahí viene desglosándose todo, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, hay muchos valores que vienen, pero todo lo cubre el amor. Entonces, el amor es el importante y es la base ante todo. Amén. Y ahora vamos al versículo 3 que dice, son lícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Mire qué precioso. Es que el Espíritu Santo es bueno y misericordioso para nosotros. Amén. Y si nosotros dejamos que Él nos trabaje y que nos moldee y que nos cambie, Él nos va a perfeccionar. Amén. Mira todo lo que está dispuesto. Está dispuesto a grandes cosas con nosotros. Amén. A hacer un cambio total en nuestras vidas. Amén. Porque el Espíritu Santo está dispuesto a hacerlo, pero dice que lo que se opone es la carne. Pero si nosotros estamos anhelando de Él, buscando de Él, lo vamos a lograr, amén. Pero si no perseveramos con paciencia, tampoco, ¿verdad? Porque el Espíritu está dispuesto a trabajar y hacerlo, ¿verdad? Porque hay vasijas que tienen un barro tremendo, pero hay un barro que es
que fácil de moldear, pero hay barros que dice el Señor que lo perfecciona bien y lo hace, pero al final lo vuelve a trabajar. O sea, yo estaba decía, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esta enseñanza? Porque él dice que él coge al barro en sus manos y él lo trabaja y él lo moldea, pero el barro es usted y yo. Eso somos nosotros, porque él es el alfarero y nosotros somos la vasija. Entonces, cuando el Señor quiere moldear aquella vasija, quiere cambiarla, quiere trabajarla, él dice que la hace, pero viene él y ve que algo pasa. Pues viene y dice que la desbarata y la vuelve a hacer, ¿verdad? Pero hay alguna vasija que él la hace y ve que, ¡buah! Ahora sí está bien y ya la deja. Entonces, yo digo, hay barro difícil y hay barro fácil, ¿verdad? Hay barro que a la primera quizás, aquí está, qué bien me salió. Pero hay barro que lo está trabajando y la está trabajando. Y yo creo que uno de esos barros fui yo, amén. Quizá uno de esos barros, digo yo, fui yo. Señor, ¿cómo cuesto? ¿Cómo voy ahí? ¿Verdad? Porque la verdad de las cosas, el Señor quiere moldearnos, amén. Dice que el barro lo va perfeccionando hasta verlo de la mejor manera, como Él lo quiere ver, con aquel brillo, con aquella excelencia, porque eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere de nosotros, ¿verdad? Que estemos en sus caminos, que le estemos sirviendo con excelencia, amén. Que lo hagamos bien para Él, amén. Entonces, cuando la palabra del Señor nos está hablando, de esa manera nosotros tenemos que estar atentos. Todo lo que Él quiere trabajar en nosotros, amén. Y luego viene el versículo, bueno, hemos leído el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. O sea, tiene que haber una paz, tiene que haber un amor, tenemos que estar en paz consigo mismo y con el Señor y con el hermano, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor nos está hablando, amén. Y luego viene el versículo 5, no, el 4 perdón. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y por todo. Aleluya. Esto está precioso, hermanos. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos en todo. En todo. En todo. O sea, no hay otra cosa. No hay nada más que nuestro Padre, ¿verdad? Es el único que nos va a cambiar, el que nos va a transformar, el que va a hacer que nosotros estemos siempre en unidad. Amén. Solo Él. Pero de nosotros depende la disposición. Y la disposición nosotros la tenemos y el Señor ya está trabajando en nosotros. A lo mejor ya no nos hemos dado cuenta, pero Él ya está trabajando. Porque cuando nosotros decimos, Señor, aquí estoy, aquí vengo, necesitada, que solo tu gracia, tu amor me ha sostenido hasta este día. ¿Qué está haciendo usted? Está hablando con Él, con esa humildad, con esa sinceridad. Pero cuando hay un corazón arrogante, un corazón que no quiere que el Señor ceda, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí hay que preocuparse. Cuando nosotros quizás nos despertamos y decimos, no, aquí voy ya, un nuevo día. Nos levantamos, y ahí voy. Y usted no le agradece al Señor por ese día. Ni tan siquiera le dice, Señor, guárdame por ahí donde voy. No. Tiene que estar primeramente el Señor, amén. Tiene que estar el agradecimiento primero. Dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y ahí lo está diciendo todo la palabra, amén. Buscad primeramente, amén. Así como nosotros le buscamos. Señorita, por favor, póngase seria, amén. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Tenemos que respetar su presencia. Amén. La presencia de Dios
es lo más importante en nosotros. Tenemos que tener esa reverencia para el Señor. Es importante, amén. Es importante que nosotros seamos reverentes ante el Padre, amén. Porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y los hijos respetan al Padre, aleluya. Gloria a Dios, dele palmas fuertes al Señor. Santo sea el Señor. Santo, aleluya. Dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Conforme a la medida del don de Cristo. La gracia de Dios que es nuestro reflejo. Amén. Usted le dice, Señor, dame tu gracia. Hoy es un tiempo, más que todo esta palabra, un tiempo de enseñanza, un tiempo que aprendamos nosotros cómo tenemos que andar en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo nos tiene que dar la gracia, ¿verdad? Su gracia, porque sin su gracia nosotros no somos nada. Amén. Sin la gracia de Dios nosotros no merecemos nada. Amén. Porque la carne es la que va a hablar por nosotros. La carne va a ser nuestro reflejo. La carne va a ser nuestro testimonio ante todos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Aleluya. El Señor es bueno y misericordioso y nos ha dado la paz, la gracia, la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la base de nosotros, porque nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús. Y si estamos en fe, vamos a buscar al Señor. Amén. Y si le hemos creído y le hemos buscado es porque tenemos necesidad de Él. Amén. Y hemos creído que Él es nuestro Padre, el que nos va a guardar, el que va a estar siempre con nosotros en todo momento y en todo tiempo. Amén. Aleluya. Vamos a ir allá en 2 de Corintios, en capítulo 3 y versículo 17. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Cuántos lo creen? Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. La casa del Señor. Amén. Amén. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y esta es la casa del Señor. Y aquí está el Espíritu Santo del Señor. Amén. Y es por eso que nosotros cuando venimos a su casa tenemos que despojarnos de todo. Porque dice que donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Ahí hay gozo, ahí hay paz, allí hay libertad. Amén. Ahí es donde nosotros nos despojamos de todo. Pero venir a su casa. Porque el Señor es el Espíritu y Él mora en su casa. Y Él está en su casa. Amén. Amén. Y es por eso que tenemos que tenerle reverencia a Él en su casa. Amén. ¿Verdad? Désela fuerte que son para el Señor. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Yo siempre le digo, cuando vamos a la casa del Señor, yo hablo, ¿verdad? Yo hablo y digo, la casa del Señor es orden y respeto. Amén. Amén. La casa del Señor, si usted se siente aburrido, si siente un momento, póngase a leer la Biblia mientras llegue el tiempo. Yo así hablo con los que yo me acerco. ¿Por qué? Porque la casa del Señor, aquí venimos nosotros y nos despojamos de todo. Amén. Nos despojamos de todo. Y si nos despojamos, nos vamos a ir diferente. Nos vamos a ir libres de todo aquello que nos ataca en la mente, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios va a libertarnos de todo aquello, de toda aquella carga que nosotros traemos, de toda aquella pesadez. Pero si nosotros hablamos con Él y tenemos la comunicación con Él. Porque ¿qué dice? La unidad en el Espíritu. Amén. La unidad en el Espíritu Santo. Pero tenemos que buscarle. No crea usted que porque lo dice el tema y porque empezamos ahí donde empieza el apóstol Pablo a hablar a la iglesia de Éfeso.
Yo puesto en el Señor os ruego que andéis como es digno, como andéis digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. Esto no es para todos, esto no es para cualquiera. Esto es para usted y para mí, amén, que hemos creído en el Señor, que hemos creído en el Espíritu Santo de Dios. Porque si no creemos, tampoco, no veremos, ¿verdad? No veremos la gloria del Señor, amén. Porque todo el que cree, todo le es posible, dice la palabra de Dios, amén. Entonces, cuando la palabra nos está diciendo, es porque nosotros tenemos que obedecer. Y si nosotros tenemos que obedecer, aleluya, vamos a tener esa herencia que está guardada para nosotros. Amén. Allá en los cielos hay una herencia para cada uno de nosotros. Incorruptible, dice el Señor, que una corona incorruptible. Y cuando dice incorruptible es que nosotros tenemos que tratar de hacer las cosas bien. Amén. En el Señor, en este mundo, para tener derecho a esa salvación que el Señor ya nos marcó. Amén. Pongamos sobre nuestros pies. Vamos a darle gracias al Señor.